Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Para la cena de anoche, tarde, comí un plato de macarrones con queso recién salidos de la caja, una ensalada de bolsa de supermercado con 20% de descuento y una cerveza light de marca genérica. Disfruté de este festín gourmet en una bandeja frente al televisor porque estaban dando Terminator 2. Les cuento esto para que entiendan que de ninguna manera soy parte del mundo de la comida de alta gama. Mi prometida, por otro lado, sí lo era. Rosalie se autodenominaba foodie y dormía con una copia de Salt, Fat, Acid, Eat en su mesita de noche. Constantemente buscaba en los mercados locales los ingredientes más frescos y las combinaciones más nuevas. No le importaban las listas de ingredientes de 1 kilómetro de largo o los platos que tardaban en hacerse. Cocinar era su zen y la cocina era un templo. Eso significaba, por supuesto, que también teníamos que hacer peregrinaciones sagradas a los restaurantes más de moda. Yo no compartía la pasión de Rosalie por la comida, pero compartíamos casi todo lo demás. A pesar de lo diferentes que éramos, ambos estábamos dispuestos a aprender y crecer juntos. Nunca tuve eso con nadie más y me pregunto si alguna vez lo volveré a tener. Verán, mi prometida, Rosalie, murió hace unos meses. Estuve hecho un desastre por unas semanas después. Pronto me di cuenta de que necesitaba despedirme de Rosalie de una manera que un ataúd cerrado y unas pocas palabras vacías no me habían proporcionado. Decidí probar una experiencia que había sido la última obsesión de Rosalie, comer en un restaurante a oscuras. Si no conocen el concepto, un restaurante a oscuras consiste en que, al privar al comensal de la vista, éste puede concentrarse más plenamente en su sentido del gusto. Algunos dicen que es un truco publicitario, otros dicen que es ciencia. Yo solo pensé que podría ser la mejor manera de encontrar un poco de cierre y seguir adelante con mi vida. Los únicos restaurantes a oscuras que pude encontrar estaban a cientos de kilómetros de la ciudad de tamaño medio donde vivía. No solo eso, sino que muchos de ellos también parecían increíblemente caros y pretenciosos. Si había algo que había aprendido visitando puestos de tacos con Rosalie, era que el precio no era garantía de calidad. No solo eso, sino que a menudo los restaurantes que más se enfocan en las apariencias cortan esquinas en otras áreas, como el trato al personal, por ejemplo. Y los trabajadores estresados y mal pagados a menudo cortan esquinas ellos mismos solo para pasar el día. Rosalie solía decir que los mismos lugares eran tan tóxicos que podías sentirlo tan pronto como entrabas por la puerta. Cuidar de las viejas pertenencias de Rosalie era difícil. Ordenaba las cosas poco a poco, en parte para perderme en los recuerdos, en parte porque no tenía estómago para mucho más. Sabía que una vez que sellara la última caja de cartón, ella se habría ido de verdad. Estaba revisando los cajones de la mesita de noche cuando lo encontré, un anuncio de un restaurante móvil a oscuras llamado The Lights Out Experience. Según las fechas de la gira, The Lights Out Experience pasaría por la ciudad en solo unos días. Me apresuré a llamar al número del folleto y hacer una reserva. Una voz automatizada me guió a través de los pasos mientras usaba el teclado de mi teléfono para marcar la fecha y la hora en que quería visitar Lights Out. Era molesto, pero como algo así como un introvertido, creo que en realidad prefería una máquina en lugar de una persona. Me apresuré a buscar un bolígrafo cuando la voz automatizada me leyó la dirección donde se llevaría a cabo mi experiencia. Tuve que presionar 1 para repetir el mensaje varias veces antes de estar seguro de haberlo hecho bien. Era extraño que Lights Out no tuviera un servicio de correo electrónico, un sitio web o incluso Yelp. Tampoco tenían un Instagram, pero de nuevo, ¿qué publicarían? Pequeñas fotos negras de completa oscuridad. Mis sospechas se profundizaron cuando vi la dirección, una fábrica vacía en una parte industrial de la ciudad, mayormente abandonada. Me pregunté si todo era una estafa. Si lo era, al menos no tenían ninguna de mi información importante. Pensé que iría de todos modos. Si todo era una broma de mal gusto, bien, lección aprendida.
Al menos tendría la oportunidad de vestirme y conducir a una cena con la ventana abajo, escuchando música relajante, de la manera en que solíamos hacerlo. Hay algo tan sombrío en todo ese lado de la ciudad. La hierba muerta en los lotes cercados, el metal corrugado oxidado, la calle llena de baches. Estaba empezando a alegrarme de estar comiendo en la oscuridad en lugar de tener la vista del lugar. Pero cuando me detuve en la dirección de Lights Out, se me cayó la mandíbula. Literalmente habían extendido una alfombra roja para los invitados, bordeada de postes de latón y cuerdas de terciopelo. Lámparas brillantes colgadas sobre nuestras cabezas iluminaban nuestro camino en el anochecer. Había una fachada ornamentada frente a la vieja puerta de la fábrica que me recordaba a lo que usa el circo para las casas de la risa y las salas de juegos. Las grandes letras fluidas pronunciaban The Lights Out Experience. Hasta ahora, lo único oscuro de todo era la puerta, que era tan negra como una boca abierta y sin dientes. No estoy seguro de por qué esa fue la imagen que me vino a la mente, pero me estremecí un poco mientras caminaba hacia ella. Me tranquilicé un poco cuando vi que no era el único cliente que llegaba. Coches que costaban más de lo que ganaría en mi vida y limusinas negras brillantes descargaban a hombres con smoking y mujeres con vestidos de noche bajo la suntuosa alfombra roja. Unos pocos coches se desviaron a una estructura oculta parecida a un garaje que supuse que era para clientes aún más VIP que la multitud que se descargaba frente a mí. De repente me di cuenta de que en ningún momento había visto un precio para Lights Out. En el peor de los casos, solo tendría que pedir lo más barato del menú y esperar que aceptaran Mastercard. Mis compañeros de cena no entraron en masa. Formaron una fila ordenada afuera antes de entrar un grupo a la vez en la oscuridad. La fachada se veía muy diferente de cerca. Lo que había parecido una pintura pintoresca de banqueteros victorianos felices ahora parecía fantástico, incluso siniestro. Una mujer fantasmal atrapando sus lágrimas en una copa de vino que la mostraba con un brillo plateado, un hombre con pintura de cara de calavera y un sombrero de copa festejando con un plato lleno de ojos humanos, una figura encapuchada agarrando un aperitivo lejano con brazos nudos y anormalmente largos. Aún más extrañamente, cada figura que no era monstruosa estaba con los ojos vendados. Si alguien intentaba cubrirme los ojos con algo, decidí que me iría de allí, que se jodiera el cierre. Cuando fue mi turno de cruzar el umbral, dudé. El aire allí era mucho más frío y la brisa cruzada parecía estar tirándome hacia adentro. La gente detrás de mí comenzó a murmurar, carraspear y otras señales educadas para que me moviera. Al final, mi miedo a la interacción social superó mi miedo a lo desconocido y entré en Lights Out. Creo que en realidad contuve la respiración. «Bienvenidos a Lights Out», exclamó una voz femenina. «Nombre y reserva, por favor». Proporcioné lo que se me pidió. No tenía ni idea de cómo lo verificaban en la oscuridad total que nos rodeaba. Escuché el repiqueteo de tacones altos que se acercaban a mí. «Extienda la mano, por favor», solicitó la voz. Me sentí como un tonto, pero hice lo que me dijeron. Contuve un jadeo cuando la voz anónima colocó un extremo de una cuerda de seda en mi palma. Era cierto, la ausencia de la vista y el sonido agudizaba mis otros sentidos. Sentí cada fibra del cordón y lo inesperado de todo me envió un delicioso hormigueo por la columna vertebral. «Ahora, si amablemente se sujeta al cordón y mira por donde pisa», añadió la voz, «la guiaré a su mesa». Lo primero que noté fue lo vasto que era el espacio. Todo en la vieja fábrica debió haber sido vaciado. Se sentía como estar parado en una enorme cámara de cueva, incapaz de saber dónde podrían estar la pared y el techo. «Definitivamente pareces saber por dónde moverte en la oscuridad», comenté. El silencio, solo roto por el crujido de otros invitados y los zapatos de mi guía en el concreto desnudo, era un poco inquietante. «Las mesas están en un patrón de cuadrícula, siempre a la misma distancia, así que en realidad es bastante fácil», respondió mi guía. «Y además, nací ciega, así que se podría decir que estoy acostumbrada». «Lo siento». «No se preocupe, señor. Aquí estamos». Sentí el tirón de la cuerda que me guió a una silla de felpa. «Simplemente extienda las manos para encontrar su juego de cubiertos. Si necesita llamar a nuestro personal,
Simplemente toque el timbre frente a usted. Me aventuré. ¿Cómo ordeno? Ofrecemos un menú fijo, señor, así que eso no será necesario. Disfrute de su comida. Los tacones altos se desvanecieron en la distancia. De repente me sentí muy solo. No podía ver mis manos frente a mi cara, pero pronto las pasé por los manteles de lino, servilletas y cubiertos. Una copa de vino, un vaso de agua. Para matar el tiempo, traté de concentrarme en los sonidos de los otros comensales e imaginar cómo podrían verse. La persona a mi derecha debe haber sido realmente glotona porque estaban resoplando y masticando como un cerdo. Sonaba como si tuvieran un cadáver de ciervo entero allí, una enorme cantidad de comida. Mientras tanto, las personas a mi izquierda eran como robots, sus copas y cubiertos sonaban tan mecánicamente que sentí que podía ajustar mi reloj con ello, si pudiera ver mi reloj, claro. Por alguna razón, los imaginé como la parca y su familia de pequeñas parcas, todos saliendo a cenar un domingo. Fue una lucha para contener mi risa. A Rosalie le habría encantado esto. Escuché el sonido de un plato que se colocaba frente a mí, seguido por el tintineo de un pequeño timbre. Su primer plato, señor, anunció la voz masculina, tan aceitosa y suave y tan cerca de mi oído que salté un poco. Nunca me acostumbraría a esto. Sin estar seguro de qué más hacer, extendí mi tenedor. El primer plato se sentía como una especie de plato de pan. Corté un poco y lo probé. Se derritió en mi boca y creo que en realidad suspiré en voz alta. Tostadas francesas con crema pastelera y frutas tropicales. Era celestial. Más que eso, era el último plato que Rosalie había hablado de hacer antes del accidente. ¡Qué perfecta coincidencia! Quizás de alguna manera, aquí en este extraño lugar, rodeado de extraños en la oscuridad, en realidad pueda hacer las paces con la memoria de Rosalie. Estaba buscando otra porción de tostadas francesas cuando sentí que una mano me agarraba la muñeca. Casi grité y traté de retroceder, pero esos delicados dedos se aferraron con fuerza. El tacto se sentía familiar de alguna manera, pero muy, muy frío. «Vamos», Rosalie susurró. «¿No me vas a guardar un bocado?» No podía ser. Pero quienquiera que fuera la persona frente a mí sonaba exactamente como mi prometida muerta. Tragué. Mi garganta estaba seca. Pulí toda el agua de un solo trago, luego busqué el vino. Era un vino español afrutado y sabroso llamado Guérile del Paso, del que solo sabía porque Rosalie siempre lo tenía en la casa. Era un favorito. ¿Qué diablos estaba pasando? Yo, creo que está en la mesa equivocada, lo siento, balbuceé. No seas tonto, la voz como la de Rosalie resopló. ¿No hay otro lugar donde prefiera estar? ¿Esto es una especie de broma? Sí sé, empezando a enojarme de verdad. Porque si lo es, no es gracioso. Quiero decir, las tostadas francesas no están tan mal, pero creo que necesitan más canela, ¿no crees? Preguntó la voz como la de Rosalie. Nunca se puede agregar demasiada canela. Bueno, quiero decir, a menos que dejes caer el tarro de especias en el pastel, sonreí a pesar de mí mismo. Era una broma interna que Rosalie y yo teníamos. Cuando estaba haciendo el pastel del cumpleaños número 60 de mi madre, el recipiente de canela se cayó en la masa. Horneó el pastel sin darse cuenta y mi madre recibió un extraño objeto de vidrio contundente en su pastel de cumpleaños. Si esta persona tenía algo que ver con mi Rosalie, sabrían esa historia, reaccionarían. Eso podría haberle pasado a cualquiera. Mi brazo recibió una palmada juguetona y si sigue molestándome con mi cabello corto, la próxima vez será pimienta de cayena. Era imposible. Estábamos hablando como si no hubiera pasado nada de tiempo, como si nunca hubiera sucedido. Si esto era una especie de broma horrible, bien, iba a creer por el tiempo que pudiera. Lamí cada pedacito de crema y fruta de mi tenedor mientras discutíamos todo, desde las vacaciones que nunca pudimos tomar hasta nuestras experiencias en la escuela secundaria. Incluso esas preguntas que nunca piensas en hacerle a tu pareja hasta que es demasiado tarde, como, ¿cuál fue tu recuerdo favorito que tuvimos juntos? Un pequeño timbre sonó. Segundo plato, anunció la voz aceitosa y masculina. Tengo que irme ahora, cariño,
suspiró Rosalie. Te veré a tiempo. ¿Qué? Jadeé. Espera, no. Extendí la mano salvajemente, encontrando solo la oscuridad vacía. Oye, Rosalie, oye. Me levanté a ciegas y comencé a alejarme de la mesa, hasta que noté el pesado silencio. Incluso en la oscuridad, podía sentir los ojos mirándome. Se sentía como si hubiera cientos de ellos. Tome asiento, por favor, señor. Cuando intenté protestar, dedos nudosos tan largos como mis brazos me empujaron de nuevo a una posición sentada. Las uñas se hundieron en mi piel. Y, por favor, disfrute del segundo plato. Un rico olor a carbonizado chisporroteaba desde el plato frente a mí, mezclado con cebollas caramelizadas y un sabor agrio a cerveza. Esta vez ni siquiera necesité dar un bocado para reconocer la comida. Dicen que el olfato tiene los lazos más cercanos con la memoria, y recuerdo este olor muy bien. Octubre de 1990. Tenía 5 o 6 años en un viaje de campamento con mi padre. Nos tomó una eternidad montar la vieja y complicada tienda de lona y encender el fuego, y mi estómago estaba rugiendo cuando los filetes salieron de la nevera. Los cocinaron directamente en el fuego e hicieron una salsa con los jugos de la carne, cebolla, pimienta negra, mostaza y un chorrito de cerveza. Sin que yo lo supiera, también habían enterrado algunas papas con ajo envueltas en papel de aluminio debajo del fuego como acompañamiento. Me quemé la lengua y todo, y fue glorioso. También fue la última vez que mi padre cocinó para mí. El ataque al corazón llegó unos días después y todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Era demasiado joven para entender o recordar la mayor parte de ello, pero ese último viaje de campamento juntos todavía se destaca en mi mente. Puede que haya algunas cenizas en las papas, dijo la voz de mi padre desde el otro lado de la mesa. Pero deberían saber bien de todos modos. ¿Cómo está pasando esto? Susurré, agitándome a ciegas de nuevo y sin sentir nada. Bueno, solo envuelves las papas en papel de aluminio y las entierras alrededor del fuego. No es tan complicado. ¿Estás bien, muchacho? No, sollozó. No, definitivamente no lo estoy. Papá escuchó durante 20 minutos sólidos mientras le explicaba todo lo que había salido mal en mi vida. Lo solo que había estado en la escuela secundaria, como nunca aproveché realmente mi tiempo en la universidad, mis arrepentimientos por elegir la enfermería como carrera, lo difícil que era llegar a fin de mes, lo sombrío que parecía el futuro, el accidente de Rosalie. Era un buen oyente. Hacía un comentario aquí o allá, pero sobre todo me daba espacio para desahogarme. Cuando las palabras se acabaron, me metí en mi filete y papas con gusto, preguntándome sobre las presencias que esperaban pacientemente en la oscuridad al otro lado de la mesa. El timbre sonó. Esta vez ni siquiera tuve la oportunidad de decir adiós. Pórtate bien, muchacho. Resultaste bien. Con eso, mi padre, o quien sea que estuviera frente a mí, retrocedió a la oscuridad absoluta y se fue. El postre está servido. Mi cuchara tocó el borde de un elegante plato de vidrio. Me pregunté quién sería mi compañero de cena esta vez. Después de todo, no era cercano a nadie más que hubiera muerto. Podía decir que otros comensales tenían conversaciones, pero siempre eran demasiado débiles para entender. Algunas definitivamente no eran en inglés y otras eran sonidos que no estoy seguro de que se pudieran llamar un lenguaje en absoluto. No quería especular sobre lo que algunos de ellos podrían estar comiendo o discutiendo. Y tuve la sensación de que si pudiera escuchar lo que estaba pasando a mi alrededor, estaría demasiado aterrorizado para moverme. «Apúrate, hombre», dijo una voz arrastrando las palabras, del sur de California, desde el otro lado de la mesa. «El helado se va a derretir». Estaba atónito. No tenía idea de quién podría ser esta persona. Algo en el tono se sentía vagamente familiar, pero no podía identificarlo. Me metí en el helado para ganar algo de tiempo. Era el típico helado de chocolate barato y suave que podías conseguir por 99 centavos en una gasolinera a poca distancia de mi antigua universidad. La universidad, eso era. En mi primer año, tuve un compañero de cuarto del sur de California. Hicimos un par de caminatas nocturnas a una gasolinera para un bocadillo a la 1 de la mañana. Todd Walitzer,
me arriesgué. El mismo, hombre. Pude notar que la figura al otro lado de la mesa estaba emocionada de que lo hubiera recordado. ¿Qué estás haciendo aquí? No quise ser grosero, pero estaba estupefacto y un poco decepcionado de que un excompañero de cuarto a quien apenas recordaba estuviera a punto de ser mi última interacción aquí en la oscuridad de otro mundo de The Lights Out Experience. Tenía tantas cosas más que quería preguntarle a Rosalie, tantas historias que quería escuchar de mi padre una vez más. Oye, sí, casi podía imaginar a Todd rascándose el cuello con torpeza como solía hacerlo. Es un poco complicado, hombre. Cuanto más se estancaba la conversación, más sentía que mi enojo se acumulaba. Ahora recordaba cómo era Todd. El tipo nunca asumía la responsabilidad de nada, ni por limpiar la habitación, ni por su trabajo escolar, ni siquiera por su propia vida. Había sido tan desanimador y aquí estaba, atascado con él de nuevo. ¿Qué? Gemí. Supongo que solo quería darte las gracias, suspiró Todd. Todos me abandonaron, hombre, desde que era un niño. Papá fracasó en un trabajo en Seattle. Mamá se quedó, pero se perdió en la botella, que es otra forma de abandonar, supongo. Los únicos amigos que tenía en California solo eran mis amigos hasta que llegó alguien mejor. Fuiste el único que alguna vez me invitó a algún lugar y lo decía en serio. Parpadeé. Esto definitivamente no era lo que esperaba. Todd continuó. Mira, entiendo que solo salimos unas cuantas veces, pero siempre fuiste real conmigo. Me salí de la universidad más tarde, pero me diste esta idea de que sales a caminar de noche con un extraño y podrían hablarte de verdad, incluso podrían escucharte si les hablas y luego ambos podrían simplemente relajarse y tomar un helado y simplemente mirar la luna o lo que sea. Fue mi placer. No sabía qué decir, pero ahora que lo pensaba, en realidad había disfrutado de esas caminatas sin rumbo con Todd. Me dio esperanza, me mantuvo viviendo por un tiempo, al menos. Bueno, supongo que unos 4 años y 11 meses para ser exactos, pero de todos modos, fueron unos buenos 4 años. Salí de mi caparazón, salí de fiesta con gente salvaje, comencé a dibujar. Oye, en realidad me convertí en un gran nombre en el mundo gráfico de vuelta en el oeste. Bastante genial, ¿eh? Puede que hayas usado uno de los diseños de mi camiseta sin darte cuenta. ¿No es eso alucinante? Sí, no pude evitar sonreír. Bastante alucinante, hombre. Oye, mira, tengo que irme, pero mantente real, ¿de acuerdo? Lo intentaré, Todd. Ya estaba imaginando la señal de paz que probablemente me estaba haciendo a pesar de la oscuridad. Y fue, bueno verte de nuevo. Bueno verte a ti también, hombre. Lo que quedaba del helado se derritió. Salté un poco cuando sentí que una cuerda de seda se deslizaba en mi mano. Si me acompaña, por favor, señor, necesitamos obtener su cuenta y preparar esta mesa para el próximo cliente. Era la mujer ciega de antes. ¿Por qué no había escuchado el repiqueteo de sus tacones? ¿Había estado tan perdido en mis pensamientos? Siguiéndola hasta la salida, un cambio sutil había tenido lugar. A pesar de la extrañeza de la oscuridad absoluta, los sonidos de los comensales y las conversaciones a nuestro alrededor ahora parecían normales. No había abominaciones alérgicas royendo huesos olvidados, ni más vampiros succionando sus cenas hasta secarlas, ni más conversaciones con fantasmas, demonios o los muertos. Era un restaurante normal, perdido en la oscuridad total. Una vez de vuelta en el mostrador de recepción bien iluminado, comencé a preguntarme si la privación sensorial tal vez me había hecho alucinar todo. Luego miré la cuenta. Estaba impresa con la misma fuente circense truculenta que la fachada de afuera. Pero en lugar de un precio, solo vi un gran y elegante número 3. ¿Qué es esto? Sostuve el papel confundido. Ese es el número de apariciones que nos debe. Los comensales a los que entretendrá aquí en Lights Out como pago por su propia experiencia. Algunos serán otros con los que querrá hablar, otros serán aquellos que querrán hablar con usted. La recepcionista sonrió. Y le sugiero que ponga sus asuntos en orden, señor. Según nuestros registros, su primera experiencia está programada para el próximo martes.